El enunciado nos dice que una editorial envía publicidad de un libro de texto de contabilidad al 80% de todos los profesores que imparten la asignatura de contabilidad. O sea que tenemos a todos los profesores que dan la materia de contabilidad, que sería nuestro espacio muestral. Estos serían todos los profesores que imparten la materia de contabilidad. Pero tenemos una parte, el 80%, que recibe publicidad sobre un libro de texto de contabilidad. Les envía una editorial. O sea que tenemos a los profes de contabilidad que reciben publicidad. Y esto representa el 80%, o sea, 0,8. 0,8. Y tenemos la otra parte, que son profesores de contabilidad, pero que no reciben publicidad. Los que no reciben publicidad. Y estos, por complemento, o sea, sería, todo esto representa 1. La probabilidad del espacio muestral es 1. Por lo tanto, si esto representa 0,8, esto es igual a 0,2. Entonces, ya podemos ir definiendo las dos variables aleatorias que representan estas dos situaciones. Esas son P sub P, que serían los profesores de contabilidad que reciben la publicidad del libro de texto de contabilidad de la editorial que se los envió. O sea que la probabilidad de P sub P, la probabilidad de P sub P es igual a 0,8. Y la otra variable aleatoria que reflejaría esta situación es los profesores de contabilidad que no reciben la publicidad del libro de texto de contabilidad. Entonces, la probabilidad de los profesores que no reciben publicidad es igual a 0,2. Y el enunciado sigue diciéndonos que el 30% de los profesores que recibe esta publicidad adopta el libro. O sea que tenemos una parte dentro de los profesores que reciben esta publicidad, una parte, un 30% que compra el libro, que podría ser, por ejemplo, el evento A. Los profesores de contabilidad que adoptan el libro de texto de contabilidad. Estas personas que adoptan el libro, o sea, este pedazo, representa 0,3. O sea, un 30%. Sería 30 dividido 100, 0,3. Esto es una probabilidad condicional, en la cual el evento que ocurrió es que el profesor recibió la publicidad. Y la probabilidad que estamos calculando acá es que adopte el libro. En una probabilidad condicional siempre tenemos dos eventos. El evento que ocurrió, que en este caso es que el profesor recibió la publicidad, o sea que lo que ocurrió fue P, el profesor que recibe la publicidad, y la probabilidad que estamos calculando acá es que adopte el libro. O sea que la probabilidad de que adopte el libro sabiendo que recibió la publicidad es igual a 0,3. Bien, y el enunciado sigue diciendo un tip para poder identificar esto, o sea, el evento que ocurrió y la probabilidad que estamos calculando es siempre como que al principio nos ponen la probabilidad que ocurrió. Siempre al principio del enunciado, como primera medida, sería el evento que ocurrió, el que iría acá. Bueno, y el enunciado sigue diciendo que al igual que el 10% de los que no reciben,
Bueno, el enunciado decía al principio, el 30% de los profesores que recibe esta publicidad adopta el libro, al igual que el 10% que no lo reciben. O sea, de los profesores que no reciben esta publicidad, hay un 10% que compran el libro. O sea que esto representa 0,1. Este 0,1 lo que nos muestra es lo que representa este pedacito en todo esto. Entonces, estamos ante la misma situación. Esto es una probabilidad condicional. Tenemos acá el evento que ocurrió y el evento al cual estamos calculando la probabilidad. Los que no reciben la publicidad. O sea, lo que sabemos que ocurrió es que no reciben la publicidad, que es PN. No recibe la publicidad. Adopta el libro. Entonces tenemos la probabilidad de que compra el libro sabiendo que no recibe la publicidad. Y esto es igual a 0,1. Bien, y ahora nos preguntan cuál es la proporción de profesores que adoptan el libro. Lo que nos están pidiendo ahí es todo esto. O sea, ¿a qué es igual esto? ¿A qué es igual esta proporción de los profesores que adoptan el libro de texto? Tanto los que recibieron la publicidad como los que no recibieron la publicidad. Para poder calcular esto, lo que tenemos que aplicar es el teorema de la probabilidad total. El teorema de la probabilidad total tiene una serie de supuestos, de hipótesis. Estas hipótesis son que tenemos un espacio muestral omega y tenemos los eventos A sub i. Los eventos A sub i serían el evento P sub p, es decir, los profesores de contabilidad que reciben la publicidad, y el otro evento sería, este sería A sub 1 y este sería A sub 2, los profesores de contabilidad que no reciben la publicidad. Bien, estos eventos a su vez tienen que cumplir una serie de condiciones, que su probabilidad sea mayor a 0. Se cumple porque la probabilidad de los profesores de contabilidad que reciben la publicidad es de 0,8, o sea, es mayor a 0. Y la probabilidad del evento A sub 2, es decir, los profesores de contabilidad que no reciben publicidad, es igual a 0,2. Bien, la otra condición es que sean eventos disjuntos, es decir, que no tengan elementos en común. Y eso también se cumple, porque un profesor recibe publicidad o no recibe publicidad. Entonces, por lo tanto, eso es lo que nos está marcando, es que los eventos son disjuntos, porque no hay un mismo profesor que a la vez reciba publicidad y no reciba la publicidad. Está en esta categoría o en esta. Bien, y la otra condición es que la unión de estos dos eventos, es decir, A sub 1 unión A sub 2, formen el espacio muestral. Y también se da. El espacio muestral está formado por los profesores que reciben la publicidad y los profesores que no reciben la publicidad. Entonces, una vez que verificamos todos esos supuestos, podemos aplicar el teorema de la probabilidad total. El teorema de la probabilidad total nos dice que la probabilidad de un evento B, que por ejemplo sería este el caso, este sería nuestro evento B, este evento A, nos dice que esto es igual a la probabilidad de B dado A sub 1 por la probabilidad de A sub 1, es decir, el evento que ocurrió, más esto en función de la cantidad de eventos que tengamos. Esto de forma general. O sea, la probabilidad del evento B dado A sub n por la probabilidad de A sub n. Aplicado en nuestro caso, esto sería igual a la probabilidad del evento A, acá es por teorema de la probabilidad total, va a ser igual a la probabilidad de A, el evento A que queremos calcular, dado que sabemos que los profesores recibieron la publicidad. Dado P sub P por
la probabilidad de que el profesor haya recibido publicidad, más. O sea, porque es este pedazo más este pedazo. Más la probabilidad de que el profesor adopte el libro, dado que el profesor no recibió la publicidad. Por la probabilidad de que no reciba, por la probabilidad de que el profesor no haya recibido la publicidad. Entonces, esta probabilidad es igual a la probabilidad de que el profesor adopte el libro sabiendo que recibió la publicidad es un dato que tenemos. Y esa probabilidad es igual a 0,3 por la probabilidad de que el profesor haya recibido la publicidad, es un dato, y es igual a 0,8 más la probabilidad de que el profesor adopte el libro sabiendo que no recibió la publicidad, es un dato, y es igual a 0,1 por la probabilidad de que el profesor no haya recibido la publicidad, que es un dato y es igual a 0,2. Y esto es igual a 0,3 por 0,8 más 0,1 por 0,2. Esa probabilidad es igual a 0,26. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la proporción de profesores que adoptan el libro? Esa proporción es igual a 0,26. Bien, el punto B lo que nos pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que un profesor que adopta el libro haya recibido la publicidad? Bien, ¿qué nos está planteando esto? Nos pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que un profesor que adopta el libro haya recibido la publicidad? O sea, lo que sabemos que ocurrió es que adopta el libro. ¿Cuál es la probabilidad de que haya recibido la publicidad? Estamos ante una probabilidad condicional. Acá pusimos el evento que ocurrió, que en principio siempre aparece al principio del enunciado. Nos dice cuál es la probabilidad de que el profesor que adopta el libro, es decir, sabemos que el profesor adopta el libro, y nos preguntan que cuál es la probabilidad de que haya recibido la publicidad. Como la probabilidad que tenemos que calcular es la inversa de la que tenemos como dato, ya eso es un indicio de que tenemos que aplicar el teorema de Bayes. El teorema de Bayes lo que nos dice es que si tenemos la probabilidad de A dado B, esto va a ser igual a, acá por definición de probabilidad condicional, va a ser igual a la probabilidad de A intersección B sobre la probabilidad del evento que ocurrió, que es B. Y esto va a ser igual a, como es teorema de Bayes, no voy a poner la probabilidad de A dado B, sino que voy a poner el otro condicional, porque esto es lo que quiero calcular. Y como lo estoy calculando, no lo tengo como dato. Entonces voy a usar el otro condicional que se supone que lo tengo como dato. Entonces, esto va a ser igual acá por definición, no, por regla de la multiplicación. Por regla de la multiplicación, que la aplicamos en el numerador, sí, numerador, esto va a ser igual a la probabilidad de B dado A por la probabilidad de A sobre la probabilidad de B. Para poder calcular la probabilidad de B, aplico el teorema de la probabilidad total. Y acá, y podemos poner acá, deberíamos copiar lo mismo, probabilidad de B dado A por la probabilidad de A, y acá lo que aplicamos es el teorema de la probabilidad total en el denominador. Bien, esta misma lógica la tenemos que aplicar para resolver el ejercicio. Entonces, esto va a ser igual a
Acá lo que aplicamos es la definición de probabilidad condicional. Entonces, por lo tanto, esto va a ser igual a la probabilidad de que el profesor de contabilidad reciba la publicidad, intersección la probabilidad de que adopta el libro, sobre la probabilidad del evento que ocurrió, que es el evento A. Bien, entonces como dijimos, vamos a plantear el condicional que es inverso a este. O sea que va a ir primero el A, dado que ocurrió el evento P sub P por la probabilidad del evento P sub P, sobre la probabilidad de A. Entonces lo que aplicamos acá fue regla de la multiplicación. Y podemos poner directamente y teorema de la probabilidad total. Así podemos reemplazar directamente los datos. Entonces, la probabilidad de A dado la probabilidad de P sub P por la probabilidad de P sub P sobre la probabilidad de A es igual a la probabilidad de A dado P sub P es un dato y es igual a 0,3 por la probabilidad de A, que es un dato, lo calculamos acá, 0,26 sobre 0,26. (0,3 por 0,26 dividido 0,26). Esa probabilidad es igual a 0,3. Entonces, la probabilidad de que un profesor que adopta el libro haya recibido la publicidad es igual a 0,3.